Aunque muchos lo quieran pintar como el mejor arco del Nuevo Mundo, la dura realidad es que el arco de Egghead está dejando mucho que desear en cuanto a cómo se nos están contando las vainas que ahí suceden. Cosas como lo terriblemente ilógico que fue el hecho de que Stussy respondiera a la llamada de Vegapunk teniendo a dos agentes super secretos de élite a su lado, o que la cadena de mando de los Seraphins se haya roto simplemente para alargar más la trama, son dos de los tantos eventos inexplicables y sin ningún tipo de sentido que han sucedido dentro de la isla. Y aunque pareciera que el arco mejoraría en este aspecto luego del salto temporal de un día que hizo que nos saltáramos todas esas problemáticas aburridas, la realidad es que no fue el caso, ya que los guionazos continúan, solo que en esta oportunidad volvieron en forma de robots ancestrales que no pueden resistirse a los cumbiones de la liberación. De eso hablaremos hoy, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos con el video. Lo primero que tenemos que tener bien en claro para hablar de las razones por las que esto es un guionazo es conocer toda la información referente a este tema, puesto que con la misma a la mano podríamos determinar si esto es o no un guionazo, así como también podríamos imaginarnos ciertas hipótesis que no le lleven la contraria a la obra, para demostrar que algunas cosas que a día de hoy no tienen explicación pueden tener una perfectamente lógica más adelante. Pero bueno, para encontrar esta información debemos regresar brevemente al capítulo 1067 del manga de One Piece, donde se nos comentó todo lo que sabíamos hasta ahora referente a este gigante de hierro. En dicha entrega del manga, Vegapunk conversaba con Luffy y su grupo respecto a ese montón de chatarra, y ahí les comentaba que fue creado hace 900 años. Debido a esto podemos afirmar perfectamente que pertenece al siglo vacío, ya saben, ese periodo de tiempo que empezó hace 900 años, que concluyó 100 años después dentro de la historia, y que posteriormente el recién instaurado gobierno mundial de aquel entonces se encargó de borrar de la historia, valga la redundancia supongo. No obstante, aunque se sabe a qué época pertenece, de momento no conocemos el lugar en donde se encontraba previamente este gigante, pero lo que sí sabemos es que hace exactamente 200 años este salió de la nada y empezó a escalar la Red Line hasta llegar a Mary Joyce, y estando en el lugar parece que intentó destruir la Tierra Santa, pero no logró causar daños severos debido a que parece que se quedó sin energía, dejando así un misterio acerca de cuáles eran sus verdaderas intenciones, así como también su procedencia. Sin embargo, de todo esto podríamos sacar una hipótesis bastante interesante que explica la razón por la que ese robot se despertó en aquel entonces a pesar de que no existieran tambores de la liberación que le activaran. Esto basándonos en un comentario que hizo la propia Nico Robin al reaccionar a toda esta información en ese mismo capítulo, y es que ella comenta que fue hace exactamente 200 años cuando también empezó todo el tema de la discriminación hacia los Gyojins. Pero para profundizar un poco más en esto tendríamos que irnos brevemente a un diálogo que se dijo en el capítulo 620. Ahí Hatchan, el pulpo que era miembro de los piratas de Arlong, les comenta a los sombreros de paja que desde hace 200 años se oficializó al reino Ryugu, o sea, al que lidera a la isla Gyojin, como un reino perteneciente al gobierno mundial. Esto con el fin de limar las asperezas entre los humanos y los habitantes de las profundidades del mar. Pero la triste realidad es que esto no sirvió para nada, puesto que los Gyojin siguieron siendo maltratados por los humanos luego de que se tomara esta medida. Y aquí es donde vengo yo con unos cálculos locos y empiezo a especular. Si se supone que se celebra un reverie cada 4 años, y tomando en cuenta que aquel acontecimiento ocurrió hace 200 años, mismo número que es perfectamente divisible entre 4, quiere decir que el año en que ocurrió todo este incidente con el robot gigante, además de coincidir con el año en que se oficializó el reino Ryugu, también coincidió con una celebración de un reverie. Es probable que en ese mismo reverie haya sido el primero en el que asistieron los representantes de los Gyojins y Tritones, y que producto a algún tipo de maltrato que hayan recibido por parte del resto de participantes, cosa que de hecho también ocurrió en este último reverie, el gigante haya despertado para defender a esa gente. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Pues bueno, se comenta mucho que es un guionazo el hecho de que este gigante se haya despertado previamente, puesto que eso implicaría que alguien con la misma fruta de Luffy también le haya despertado en aquel entonces, y yo no estoy tan de acuerdo con eso, puesto que a pesar de que el último capítulo indica que el robot funciona gracias a los tambores de la liberación que suenan cuando Luffy activa la quinta marcha, realmente esto no tiene por qué ser la única fuente de energía disponible para hacerle funcionar. Y es que si volvemos rápidamente al capítulo 1067, en la conversación que tiene Shaka con el resto de Mugiwaras respecto al robot ancestral, este les comenta que hubieron cosas del mismo que no pudo replicar en sus creaciones debido a que funcionaban con una fuente de energía increíble que existía en el pasado, misma energía ancestral a la que se refería Vegapunk un capítulo más adelante, la cual por cierto mencionaba que se encontraba en todos lados. Con esto podemos afirmar que el problema no es que no
no hayan podido encontrar la energía con la que funciona el robot, sino más bien con que no se ha logrado trasladar dicha energía que se encuentra en todos lados hacia los artefactos que la necesitan para funcionar. Puede que el despertar de Luffy cumpla esa función, así como también puede que existan muchas otras cosas más en este mundo que también lo hagan. A fin de cuentas sería ilógico que toda esta tecnología ancestral solo pueda funcionar si un solo individuo cumple con la condición de despertar esa fruta en cuestión. Esto es algo que demostraría que no necesariamente haría falta a un usuario de la fruta de Nika que la haya despertado hace 200 años para activar al robot. Y si mi hipótesis referente a los Gyojins termina siendo cierta, esto explicaría cómo alguien o algo activó a dicho robot para proteger a los Gyojin de aquel entonces que posteriormente estaban participando en el Reverie que se celebró en ese momento. Además, entre todos los reinos de One Piece, uno de los que más vinculado se ha visto con el siglo vacío fue el de los Gyojins, puesto que el Joy Boy estaba relacionado con esa gente, además de que es de ahí de donde proviene una de las armas ancestrales. Si hay un reino que pueda tener algo con lo que pueda acceder a dicha energía, ese es el reino Ryugu, aunque bueno, también hay otros como Arabasta, pero bueno, ustedes me entienden. Con todo esto, lo que buscaba era mostrarles las posibilidades que hay de recibir una explicación lógica acerca del despertar de hace 200 años del robot ancestral, basándome obviamente en cosas que ya hemos visto previamente en el manga. Aparte, pueden existir muchas otras que también lo explican de forma congruente y que no tengan nada que ver con lo que yo dije. A fin de cuentas, esto es solo una teoría, basándome en hechos del manga, sí, pero una teoría a fin de cuentas. Es por esta razón que no creo que esto sea un guionazo, ya que dentro de la propia historia existen cosas que ya dan pie a que esto pueda ser explicado sin contradecir nada de lo previamente establecido. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Sin embargo, sí que existe una incongruencia con respecto al despertar actual que tuvo ese robot, y es que según este último capítulo, el gigante de hojalata se enciende cuando escucha los tambores de la liberación que resuenan en el momento en el que Luffy activa la quinta marcha para pelear contra Kizaru. ¿Por qué razón se despertó en ese momento y no antes cuando Luffy estaba luchando contra Rob Lucci? A fin de cuentas, ahí también estaba la quinta marcha activa y por ende los tambores de la liberación también estaban sonando. Algunas personas dicen que esto se debe a la cercanía que ahora podría llegar a tener con el lugar en donde se encuentra el robot, o también al hecho de que en la pelea contra Lucci este no se transformó en gigante y que solo así es que desprende dicha energía, pero a mi parecer esto no justifica nada, ya que si nos regresamos al momento en el que Luffy despertó por primera vez su fruta, o sea, cuando estaba tirado en el piso luego de que Kaido le mandara a dormir de un garrotazo, este no tenía su transformación de gigante activa. De hecho, apenas su cuerpo estaba empezando a adoptar la forma de la quinta marcha, y ya ahí las onomatopeyas que representan el sonido de los tambores estaban sonando. De hecho, Zunisha, que estaba mucho más lejos del lugar en donde se encontraba Luffy en aquel entonces si lo comparamos a la distancia que podría haber entre Luffy y el robot ancestral ahora, logró escuchar dichos tambores y reconocerlos. Y las onomatopeyas son exactamente las mismas, las cuales también podemos ver de hecho cuando Luffy peleaba contra Rob Lucci, por lo que si tomamos en cuenta que Zunisha fue capaz de escucharlas y reaccionar desde una distancia mucho más lejana en Wano, es completamente incongruente que el robot no las haya escuchado cuando Luffy le estaba dando su cariñito anual sin U a Rob Lucci, ya que ahí estas onomatopeyas también se lograron ver en algún momento de su enfrentamiento, y de hecho en ese momento es probable que haya estado más cerca del robot que ahora, puesto que en aquel entonces ambos se encontraban en el mismo piso en el que también se situaba el robot. Bueno, eso creo. En cambio ahora se encuentra en la parte superior de la isla, donde a mi parecer debería estar mucho más lejos del lugar en donde está nuestro bello y metálico durmiente. Increíble. Y ojo, muy probablemente más adelante nos expliquen que siempre existió una condición que hizo posible que esto sucediera de esta manera, pero eso a mi parecer lo que refleja es una calidad de escritura cuestionable, puesto que la sensación de guionazo se va a mantener a pesar de que se reciba una explicación, y esto se debe a que la misma habría llegado demasiado tarde. Por lo general, este tipo de parámetros y condiciones se deben establecer antes de que estas situaciones ocurran, ya que si no, parecerían más un parche que intenta solucionar un error, más que una explicación plausible del por qué los acontecimientos se dieron de la forma en la que sucedieron. Y ojo, esto realmente no tendría por qué tener tanta importancia si fuera un caso aislado, ya que todos los autores tienden a cometer este tipo de errores eventualmente, pero a mi parecer lo que está ocurriendo con Oda en este arco de Egghead es genuinamente preocupante, ya que yo recuerde nunca antes había visto tantos acontecimientos cuestionables en un periodo de capítulos tan corto en One Piece. Y es que, como bien dije al principio, otros acontecimientos como la llamada que Stussy recibió de Vegapunk teniendo
a sus compañeros al lado y que no levantó ningún tipo de sospechas por su parte, o que York haya roto la cadena de mando por la que se regían los Serafins al ordenarles a estos que hicieran algo totalmente contrario a lo que previamente les había ordenado uno de sus semejantes, son solo dos de entre muchas otras inconsecuencias que están habiendo en el arco. Cosas como que Rob Lucci haya estado completamente libre tras haber capturado a los Serafins, a pesar de que este haya dicho explícitamente que le quería dar mortadela a todos, empezando por Luffy, o que York haya podido traicionar a Vegapunk, a pesar de que estos tienen una base de datos en donde se supone que debería estar interconectada la información que manejan los satélites. Todas estas vainas demuestran que es evidente que Oda no está en su mejor momento en cuanto a escritura respecta. Quizás esto se deba a que tiene la mente puesta en otros proyectos profesionales que evidentemente son mucho menos importantes que su manga, o que puede que el man necesite un descanso y ya está. Pero lo que sí es un hecho es que, producto a que sea cual sea la situación que genere esa poca calidad de escritura, Egghead no está siendo un arco bien escrito, no está teniendo una trama dentro de la isla creíble, y definitivamente la única razón por la cual este arco de momento no es un bodrio total es porque de vez en cuando salimos de ahí para ver otros frentes que sí están demostrando tener situaciones mucho más entretenidas y sobre todo creíbles dentro de su propia lógica, algo que jamás había pasado antes. Pero bueno, ya hacía un buen rato que no le tiraba un poquito de hate a Egghead, y la verdad es que lo extrañaba. Sin embargo, en el canal tengo otros análisis en donde resalto muchas más cosas positivas de esta historia. Les invito a que les echen un ojo para que no se queden solo con mi faceta de hater expulsado de la comunidad de One Piece. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.